valor el que te ama, se arma fuertemente el que vive en tu palabra, bebiendo de tu ser, néctar de tu canto. La barca no se hunde si navego en tus mares. Jesús, mi poema de amor. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero el amor. Poema entrañable. En tu nombre, nada temerán los que te aman. Se arma fuertemente el que vive en tu palabra, refugiándose en tu ser. El invierno gris no se arraiga, solo se arranca de su raíz aquello que no es profundo. Jesús, mi poema de amor. Sí, Señor, eso es. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero el amor. Poema entrañable de dentro. ¿Dónde estaría hoy si no te hubiera conocido? Si no hubiera despertado a tu canto una mañana. ¿Dónde estaría hoy si tus manos no abrigasen? Si mi llanto no calmaras con la luz de tu presencia. Muy buenas noches, amados discípulos del Señor.
Que la paz del Señor llene sus vidas, sus corazones en este día miércoles 2 de diciembre del año 2020, año calendario, año del calendario gregoriano, porque en realidad el tiempo, el calendario de Dios, el calendario cronológico de Dios, empieza precisamente en el mes de abril. Agradezco al Señor su bondad, su amor, su misericordia que ha tenido y vamos a invocar el nombre del Señor en oración. Amado Dios, muchas gracias, Rey, por tu presencia, por la vida, por vivir, por tu gran amor, Señor, porque como siempre lo reconoceremos, si hoy estamos vivos es porque tú nos tienes en tus planes de vida. Te damos todo honor, toda honra y toda gloria y dirígenos en esta noche con tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, mi deseo es que la paz del Señor llene sus vidas y sus corazones. ¿Ya? Vamos a procurar ser más breves que otros días, porque a veces conversamos hartas cosas. Hoy día queremos hablar un tema o dos temas que vamos a traer a colación, recordándoles, hermano, que lo que realmente puede salvarnos, que es lo que estuvimos hablando el pasado domingo, acerca de que es la palabra implantada la que puede salvar nuestras almas. El canto a Dios es muy lindo. La actividad espiritual para Dios es muy linda. Los cultos, las reuniones. Pero lo que salva, hermanos, es la palabra de Dios. Cuando la recibimos, cuando la obedecemos. Y mediante esa palabra que el Espíritu de Dios nos trae, mediante esa palabra podemos tener obediencia a Dios. Porque les contaba el domingo que hay mucha gente que se ufana de ser llena del Espíritu Santo, pero no obedecen en nada al Señor. Y lo primero que el Espíritu de Dios hace en los hijos de Dios es que nos hace sensibles a la voz del Señor. Nos hace sensibles a la palabra. Esto no significa que muchos desde la antigüedad, muchos profetas, hombres de Dios, apóstoles, grandes hombres de Dios, pecaron contra Dios. Porque hay momentos en que el hombre, el ser humano, se olvida de Dios. No es que odie a Dios o que le quiera llevar la contra a Dios. ¿Y por qué viene el momento en que olvidamos a Dios? Tenemos, por ejemplo, el caso del rey David. David era un hombre que cometía muchos errores, muchos pecados. Y en un momento de su vida, dice que en los tiempos que los reyes van a la guerra, David se quedó en el palacio. Y cuando andaba paseándose, vio a una mujer. Y esa mujer atrajo su atención y esa mujer era la esposa de Urías. Un hombre de Dios, un general del ejército de David. Y David la mandó a buscar. Y como era el rey, fue obedecido, yació con ella, tuvo intimidad con ella. Ella no se negó, por supuesto, podía haberlo hecho, podía haberle costado la vida, no sé, pero no se resistió, por lo cual también era pecado, pecaron los dos. Entonces, dice la palabra de Dios que la mujer quedó encinta, quedó esperando un bebé, y su esposo estaba en la guerra, y David al saber, mandó a buscar al esposo, lo invitó al palacio, le dio de comer, lo dio de beber, lo embriagó y lo mandó a la casa a que estuviera con la mujer. Pero Urías decía, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa y mi pueblo, mis hermanos en la guerra? Y se quedó a dormir como el perrito de la casa a la entrada de la puerta. Y David, viendo que no iba a poder engañar a Urías, mandó, cuando volvió al frente de batalla, mandó a que lo pusieran en la primera línea de batalla. Y ahí fue herido de muerte. Entonces la Biblia no oculta los pecados de los hijos de Dios. ¿Y qué nos muestra esto? Que debemos pedir a Dios que nos libre de la tentación y pedirlo de todo corazón. Y afirmarnos en la palabra de Dios. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros,
pedirle al Padre que no olvidemos que estamos llamados a ser santos. Porque los pecados grandes y pequeños traen mucho dolor. Dios es misericordioso, perdona, arregla las cosas, como buen Padre y sabio Dios, pero siempre quedan los recuerdos y Satanás saca fotocopias de los pecados para volver a mostrarlos a través de la vida. No hay que hacerle caso al diablo. Tenemos que entender que Dios olvida nuestros pecados, no es que Dios sufra de amnesia, pero olvidar, perdonar es no tomar en cuenta el pecado cometido. Y Dios sobre todo quiere salvarnos. Hoy vamos a mirar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo, el último, el capítulo 12, vamos a ver la cúlmine de un libro que significa el predicador. Y como el Espíritu de Dios nos muestra a Jesús en toda la palabra, entendemos que el predicador por excelencia es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Entonces, vamos a mirar de un montón de cosas que nos revelan lo que es el hombre en sí caído, lo que es el sufrimiento social, lo que es la visión del hombre sin Dios. Y al final, desde el capítulo 12 en el versículo 9, dice lo siguiente: y cuanto más sabio fue el predicador, si usted ve, sale con mayúscula el predicador, porque predicadores hay muchos, habemos muchos, pero Jesús es el predicador por excelencia. ¿Qué es predicar en el aspecto de fe? Hablar la palabra de Dios, evangelizar este mundo y evangelizar a la iglesia o darle enseñanza a la iglesia con las palabras del predicador por excelencia, Jesucristo, el Hijo de Dios, pero por la boca de predicadores humanos, renacidos, convertidos, pero débiles. El Evangelio es el mensaje perfecto de Dios, del Dios perfecto, el único Dios verdadero, usando a gente imperfecta. Cuando tú le hablas de Dios a las personas, tú eres una persona imperfecta como yo, pero el mensaje en sí es perfecto. Entonces, para predicar tenemos que tener la palabra morando en nuestros corazones. Entonces vamos a leer de nuevo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? Enseñó sabiduría al pueblo, la sabiduría oculta. No le vino a enseñar física, leyes físicas, sino cosas de Dios. Vino a revelar el rostro, las emociones y los planes de Dios. Jesús destapó la olla del infierno y del cielo y se reveló todo lo que el hombre necesitaba saber. Entonces dice que enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y que ese escudriñar es meterse a fondo en las Escrituras. Eso es lo que hizo el Señor, y eso es lo que debe hacer usted y debo hacer yo. Que la gente escuche las cosas sabias de Dios, no las nuestras. Que la gente aprenda sabiduría divina, espiritual. Y que la gente escudriñe la palabra de Dios. Que la medite. Que vea un poco acá, otro poco allá, interesados en la voz y los pensamientos de Dios. Y compuso, dice, muchos proverbios. ¿Qué son proverbios? Tenemos un libro llamado Proverbios.
que uno de los libros poéticos como este. Proverbios son cortas y breves declaraciones que nos revelan y nos enseñan largas y profundas verdades divinas. Y eso lo trae el Señor. Porque el gran tema del libro de los Proverbios, que está antes de Eclesiastés, es la sabiduría. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios. Sabiduría y poder de Dios. Entonces, cuando usted lee los Proverbios, está encontrándose con la sabiduría del Señor. Cuando lee Eclesiastés, está encontrándose con la predicación que hizo el Señor Jesucristo, con la revelación de lo que el hombre es. Yo pensaba que era una buena persona, hasta que el Señor en su palabra me dijo que yo era un pecador perdido. Y hubo un tiempo que me codié con cristianos que me decían que yo tenía que sacar al campeón que llevaba dentro, que yo tenía que sacar todo mi potencial, lo cual entendí por la palabra que es un evangelio falso, perverso. Porque el Señor nos va a mostrar siempre nuestra realidad, de que sin Él somos miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Y por qué predicamos? Cuando yo evangelizo a alguien que no conoce al Señor, le estoy hablando a un miserable pecador perdido. ¿Y quién le predica? Un miserable pecador perdonado. La iglesia está llena de pecadores que fueron perdonados, que le predican a un mundo que está lleno de pecadores perdidos y rumbo al infierno. Y eso es sabiduría de Dios. La palabra del Señor se contrapone al nuevo evangelio, que exalta al hombre, que lo convierte. Por ejemplo, si tú le sirves a Dios, tú vas a ser un millonario. No tener millones significa que estás en pecado y cosas así. Pero las riquezas que Dios quiere para nosotros, paralelamente a la situación personal, situación económica tuya y mía, es que Él nos quiere enriquecer, que seamos ricos en fe, una fe profunda, linda, preciosa, una fe salvadora, una fe que glorifica a Dios. Esa es la verdadera riqueza de los hijos de Dios. Permiso. Entonces, dice en el versículo 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. O sea, que el mensaje me dijera lo que yo soy, mi bajeza humana de que soy un ser que fue destituido de la gloria de Dios, pero que a la vez me abra el apetito por tirarme a los brazos salvadores del Señor. Eso es lo que dice la palabra. Entonces el procurador procuró hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eso se llama eufemismo. De que si yo le digo a alguien, tú eres un pecador perdido, no lo hago con la limitante de ofenderle. Debo pedir a Dios de que cuando yo le hable a alguna persona, ocurre el mismo fenómeno que ocurrió en mí, que yo descubrí que era muy malo, muy pecador, que nací con pecado en la sangre, pero que Dios me quería perdonar y salvar y darme vida eterna con Él por los siglos de los siglos. Ese es el fin del Evangelio. Entonces, dice en el 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y aparece nuevamente pastor con mayúscula. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, entonces la iglesia será manifestada gloriosa. Gracias por eso, Señor. ¿Ah?
Entonces dice que las palabras son como clavos hincados, que duelen, que dañan, pero que no quieren matar. La palabra, como han dicho hombres, como dijo el príncipe terrenal de los predicadores del siglo antes pasado, de ahí me voy a acordar del nombre, David Spurgeon, que era un hombre que tenía una retórica profunda y verdadera, ¿ya? Y dicen los entendidos que después del apóstol Pablo, él venía siendo el segundo predicador a nivel mundial que era capaz de llegar con esas palabras que taladran el alma a los hombres, que la gente llegaba a temblar de miedo y a la vez se llenaban de esperanza porque veían que después de descubrir que íbamos rumbo al infierno, venía la palabra del perdón y de la vida eterna. Por eso dice que las palabras 11 de los sabios son como aguijones, y un aguijón picanea, ¿cierto? Picanea, y como clavos hincados, que ya no salen, que cada palabra que a mí, cuando yo no conocía al Señor y empecé a escuchar el Evangelio, cada palabra que me daban me quedaba como clavada en mi ser, en mi alma, en mis sentimientos y en mis emociones. Y viví días de terror y a la vez días de hambre de Dios. Esos fueron mis comienzos en el Evangelio, ¿ya? Luego, con el caminar de los años, los pecados han corrido por cuenta de mi parte y las bendiciones y la bondad ha corrido de parte de mi Dios, de nuestro Dios, de tu Dios, de vuestro Dios. Entonces, así son las palabras de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Por eso que debemos procurar que los ministros de la palabra, los hermanos cristianos, las hermanas, tengan una firmeza en el Señor, que no sean copitos de nieve o snowflake, que sean gente de verdad, como dice la palabra de Dios, que el anciano, el que enseña, el obispo, debe ser sufrido. No puede venir una palabra, una avalancha de crítica y tirarlo a tierra. No puede la mala intención de los demás hacer desaparecer tu ministerio, porque el ministerio te lo dio el Señor, te lo dio Dios, y tú debes ser fiel a la palabra de Dios y al llamado del Señor. Esto es hasta el fin, hasta que Él venga por nosotros. Hasta ahí debe ser, hasta que venga en la muerte o cuando venga la reunión eterna con nosotros. Entonces en el 12 dice, ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, sea advertido, dice. Dios nos advierte en su palabra. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Esto no significa que tú no tengas que estudiar si empiezas a estudiar una carrera. Obviamente hay que hacerlo. Pero no es el conocimiento que te va a salvar. No es un título técnico o profesional el que te va a salvar. O ser un deportista famoso. Porque hay gente muy famosa en la tierra, pero no es conocida por Dios. Dios solo conoce a sus hijos. Dice el gran apóstol Pablo a Timoteo, le dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Todo. Entonces, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. También en este libro, en otro lado, dice que quien se añade mucha ciencia, quien se añade ciencia, dice, conocimiento, se añade dolor. En todo lo que sabemos, terminamos viendo nuestra propia imperfección. Como aquel filósofo que dijo, solo sé que nada sé, porque sabía mucho, solo sé que nada sé y de eso estoy seguro. Es como escalar una montaña.
cuando escalamos un cerro, creemos que vamos a llegar y luego vemos un panorama y vemos que queda mucho y seguimos y no escalamos nunca. Y miramos hacia los lados y tenemos una visión panorámica espectacular de que hay muchos más cerros y de que nuestra cordillera es más alta de lo que creíamos y de lo que pensábamos. Así ocurre con las cosas que sabemos. Empezamos a indagar, empezamos a estudiar y empezamos a saber cosas y nos damos cuenta que nunca terminamos de saber nada. Nunca terminamos. Nunca llegamos a un techo del conocimiento. Nunca. Asimismo en las cosas de Dios. ¿Quién conoce la palabra? Podemos conocer el mensaje, la palabra bíblica, es decir, la letra de la palabra, la cual es hermosa, pero cuando empezamos a escudriñar en ella, encontramos profundidades y alturas que son inefables para nosotros, que no tienen explicación, porque la palabra de Dios contiene la mente y los pensamientos y la voluntad de Dios. ¿Ya? Es decir, cuando alguien sufre, llora, háblame Señor, háblame Dios, y el Señor va y le dice, lee la Biblia. Ahí te voy a hablar fuertemente. Y dice Pedro que es la palabra profética más segura, la Biblia, las Escrituras. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que entender en nuestros corazones. Si usted va a ser una persona de oración, mejor, que ore al Señor constantemente, que clame constantemente, que donde ande, como dijo Pablo, orad sin cesar. Ayunar. El ayuno no tuerce la voluntad de Dios, pero sí nos da una disciplina espiritual maravillosa. ¿Ya? Y dice el 12 estamos. Ahora, hijos míos, más de esto, se ha amonestado o advertido, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga de la carne. Y mira acá la conclusión. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay que poner cuidado cuando empezamos a adquirir ciertos ritos religiosos, ya que hay mucha gente que habla más de los ritos, de los mandamientos judaicos, que de la palabra de Dios, la que salva, de Jesucristo. Ya Jesús no forma parte de su léxico, sino las costumbres, los ritos judaizantes. El Señor hizo un nuevo pacto con Israel y con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en ese pacto incluye a todos los gentiles, nosotros, para que solamente por la fe profunda en el sacrificio maravilloso hecho por el Señor Jesucristo en la cruz, tengamos vida eterna. ¿Ya? Entonces leemos el 13 de nuevo y mire qué profundo. El fin de todo el discurso oído es este. Si usted lee Eclesiastés, los 12 capítulos, lo que dice al final es esto: que el fin de todo esto y el fin de toda predicación correcta y el fin del camino es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y qué mandamientos? Jesús dijo, les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros. Tú que tienes rencores de 30 años, 40 años, 20 años atrás, 15, 10, 5 años, un mes, el Señor te habla a ti. Tú tienes que perdonar, porque si no vas a seguir en picada, no vas a crecer nunca. Vas a estar lleno de temores, de nerviosismo, de inseguridad en la vida, y nunca vas a poder abrazar realmente al Señor. Porque el mismo Jesús dijo que hay que perdonar al enemigo, al hermano, a la hermana, porque si no, vas a ser echado en la cárcel. Y no una cárcel literal, es una cárcel espiritual, que hasta los demonios se van a apoderar de partes de tu vida para atormentarte, a ver si tú te arrepientes y te vuelves a Dios. Mira, ¿qué sacas con ayunar si no has perdonado?
¿Qué sacas con dar una buena ofrenda o ser generoso con la economía si no has perdonado? Porque la falta de perdón es falta de amor. Y Pablo escribió, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia o revelación o conocimiento, y no tengo amor, de nada me sirve. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el mandamiento de Dios es este. Jesús lo renovó y dijo, ámense unos a otros como yo os he amado. Eso. Ese es el gran mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde está ese amor? ¿Y qué es amor? Es que no siento amor. ¿Quién les dijo que el amor era un sentimiento? Cuando la palabra de Dios me lleva a que el amor yo lo decido. Yo lo decido. Por ejemplo, hay hijos que nunca tuvieron padre. Me explico. Saben quién les engendró, pero nunca actuó como papá. Hay padres que tienen hijos, pero nunca tuvieron el hijo. Nunca lo amaron, nunca compartieron con él. Hay matrimonios, hay hombres que son casados pero no tienen esposa, porque no la aman, y viceversa. Hay mujeres casadas que no tienen esposo, porque lo aborrecen, y viven juntos. Entonces tener la Biblia, congregarse, no me convierte en cristiano si no tengo a Jesucristo en mi vida, en mi corazón, reinando, gobernando. Porque el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Para los que hemos sido perdonados, para los hijos de Dios, para los cristianos, habrá un tribunal, el Bema, del cual habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dios va a probar delante de cada uno de nosotros lo que hicimos en la tierra, cuando estábamos en este cuerpo pecaminoso, y va a probar nuestra obra. Ninguno que vaya a ese tribunal va a ser condenado, pero muchos quedaremos sin galardón. No estaremos tan cerca de la eternidad. Y muchos que no creen que tienen galardón, como le pasó a muchos ancianitos. Y me imagino que hay gente así. Por ejemplo, había un abuelito o una abuelita que oraban, se levantaban de madrugada e iban a orar al local o al templo que le llaman. Entonces iban a sus casas, se hacían algo de comer, leían la palabra en su casita y luego volvían y oraban todo el día, todos los días, por años y años. Entonces alguien decía, oye, esos abuelitos, no, si ellos no, ellos puro oran. Y yo creo que van a ser los que más galardón van a tener. ¿Por qué? Porque yo creo que estoy en pie porque alguien también ora por mí. Y ora y no me odian, porque hay mucha gente que puede que oren por mí, pero me aborrecen. Yo me refiero a las personas que te aman y que oran por ti de corazón. Y esta gente que se menospreció tanto, sostuvieron ministerios completos. Y cuando ellos murieron, los ministerios se vinieron abajo. Porque esos abuelitos que decían, no, si es solamente hora, era lo que le ponían la firmeza a esos ministerios. Por eso todos debemos orar constantemente. ¿Ya? Y Dios traerá todo eso. Y muchas de las cosas que hicimos, Dios mirará y se quemarán porque no tuvimos consistencia. Y dice que aunque seremos salvos igual, pero así como por fuego,
quedaremos chamuscaditos con el fuego del Señor, del Bema. ¿Y qué de los pecadores? Para ellos que irán al juicio ante el gran trono blanco, para ellos no hay perdón. Solamente van a ir al juicio ante el gran trono blanco para recibir la sentencia y el por qué se van al lago de fuego y azufre por la eternidad. Así que, hermanos, cante. Me gusta cantar a Dios. Active para Dios. Haga cosas para el Señor. Pero no desprecie la palabra de Dios, que por ella se nos reveló el Señor. Por la palabra de Dios mataron a profetas en la antigüedad. Por la palabra del Señor supieron muchos que era el Mesías, el Señor Jesucristo. Por la palabra de Dios conocemos quién es cristiano y quién no. La palabra de Dios nos abre las puertas del cielo y del infierno. Y Eclesiastés, el predicador, nos revela otra faceta más del Señor Jesucristo. Cuando Jesús se para en Galilea y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí empezó su predicación. Y todavía predica Jesús por tu boca, querido hermano, querida hermana. La paz del Señor sea contigo. Así que amar la palabra, escudriñarla. Escucha música cristiana, yo también escucho. Hay canciones que me gustan mucho, pero es la palabra la que me da la vida. Es la palabra de Dios la que me revela al Señor. Es la palabra de Dios la que el Espíritu de Dios hace que trabaje en nosotros para nuestra salvación, edificación y para bendición de una humanidad que muere sin Jesucristo. Amado Dios, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos confrontas con la Escritura. Te damos a ti todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Bendito eres tú, oh Señor, porque has hecho obras maravillosas en nosotros. Tú eres digno, digno de toda gloria. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que han escuchado y por nuestro hermano, Señor, que siempre está en el trabajo técnico en esto. Gracias porque tú le usas también y con los escasos medios que tenemos podemos, Señor, aún transmitir. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. La paz del Señor sea con ustedes. Bendito es tu nombre y les recuerdo que el domingo 6 de diciembre tenemos la mesa del Señor. El próximo domingo tenemos la mesa del Señor a través de Zoom. Así que vaya pensando en el vino del Señor y en el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Paz del Señor, nos vemos, chao, adiós. La tempestad